La historia no está aquí para no repetir los errores del pasado, ni para iterar hundidos en el dolor y en la memoria. La historia está aquí para enfrentarnos con el pasado con coraje moral. Don César Ros, historiador, profesor e investigador chileno, Premio Nacional de Historia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, qué gusto verlo de nuevo. A ustedes, muchas gracias. Profesor, igualmente. ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Iterar es realizar la misma operación una y otra vez, término matemático, muy raro en un profesor de historia. El segundo profesor de la Universidad de Santiago que recibe un Premio Nacional de Historia. Así es, el segundo. El anterior fue Julio Pinto. Sigamos su propio argumento porque este fue el discurso en la entrega del galardón esta semana del Premio Nacional de Historia 2024. ¿Para qué está la historia hoy? Bueno, lo que yo decía... Digo, la historia está hoy, sí. para lo mismo que estuvo hace un siglo atrás, por ejemplo. Diría que sí. Lo que ocurre es que, como hace un siglo, hay muchas maneras de mirar cualquier disciplina y también la historia, no es una excepción. Algunos historiadores han preferido ocuparse de los villanos, como es mi caso. Otros han preferido ocuparse de las víctimas y otros han tenido otras preocupaciones. Y en este contexto en donde el debate no es uno solo, porque nunca es uno solo, y dado que yo era el galardonado, entonces yo puse mi punto, ¿no? Y creo que la noticia que ustedes daban un minuto antes de entrevistarme es una buena metáfora de qué es. La detención. Entonces yo puedo hacer una historia del trabajo concentrado en las víctimas del sistema AFP y puedo hacer una historia del trabajo concentrado en las AFPs y quién las diseñaron y cuánta información tenían y si eran o no conscientes de lo que había, de la curva demográfica, etcétera, lo que decía Rafael. Y la historia es toda esa historia, no es solo la historia de unos y de otros. Los historiadores eligen cuál es su objeto ontológico, si usted quiere. Ya, pero la historia no es siempre entonces de los ganadores, porque cuando hablamos de villanos o de víctimas, no necesariamente ahí hay ganadores ni perdedores, digamos. La expresión... Usted nos ha dicho que la historia la escriben los que ganan. Sí, pero también la historia es una señora entrometida que se mete a descubrir papeles que habían quedado debajo del escritorio, ¿no? Exactamente. La cosa es que esa frase que tú señalas se acuñó para explicar las guerras, ¿no? Los vencidos en una guerra, que no solamente son vencidos, sino que son humillados por los vencedores, pero también por sus compatriotas, ¿no? Que también les culpan por haber perdido esa guerra, y hay innumerables ejemplos de esto. Permite tal vez pensar que la historia solo la escriben los vencedores, pero hace mucho tiempo que los derrotados están escribiendo su propia historia. Es difícil pensar en Gaza y que no haya una memoria palestina o de los gazatíes sobre lo que les ha pasado. Entonces ya sabemos que eso es así. Eso es un eslogan que probablemente tenga tanta antigüedad como las victorias romanas sobre sus derrotados, en que los aplastaban también culturalmente, por lo tanto no habían derrotados con capacidad de escribir su contrahistoria, si se quiere, ¿no? Eso obviamente que se complejizó hace mucho tiempo. Sí, ahora, volviendo al punto, digamos, la historia se escribe con la mano del cobarde, se pelea con la mano del valiente, pero se escribe con la mano del cobarde. No sé si es tan justo, pero es muy lindo verlo de esa manera. Ahora, en particular, César, me llama la atención que la medida de tu trabajo es historia económica. Ayer hablamos de psicología económica respecto de la felicidad, y al parecer la economía vista siempre como o presentada siempre, sobre todo por los economistas, como algo muy parecido a la ciencia exacta, no tiene nada exacto, es una ciencia social influida por nuestras percepciones y por las percepciones de quienes se ven a cargo de la economía. Bajo ese punto de vista, el agregarle economía a la historia siempre cambia. Sí, claro. Es que este es un cruce, como todos los otros cruces, complejo, porque produce un bicho que no existía antes, ¿no? Entonces, hay historia económica escrita por economistas, ya hay historia económica escrita por los historiadores. Los economistas buscan en la evidencia histórica datos para comprobar teorías para el presente y el futuro. Los historiadores siempre vamos al pasado para comprender el pasado, para entender el pasado y para explicarnos el pasado. No debiera tener
o no debiera tener teóricamente, un uso contingente, pero la historia es una disciplina muy política, por lo tanto hay mucha gente buscando datos en el pasado para justificar que este país es superior al otro, que este grupo es superior al otro, o que es justo que yo tenga todo y tú tengas nada, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es posible que eso ocurra. Para la historiografía profesional, y esta es una historiografía que ya tiene fácilmente 200 años, el debate siempre debiera estar centrado, por supuesto, en el pasado. Y la historia de la economía o la historia económica busca explicarse una serie de fenómenos, procesos, hechos, coyunturas, crisis. Yo me formé en historia económica y derivé luego a historia económica internacional, a historia internacional, y hay cuestiones asociadas como la política económica, como la política exterior. Entonces, yo, como la mayoría de mis colegas, soy químicamente impuro. Bienvenido al club. Bienvenido al club, César. Ahora, cuando hablamos de la historia, usted dice se enfoca básicamente en el pasado. Cuando el ministro Cataldo entrega el premio, ya esto el año 2024, él decía que, bueno, primero no estaba inicialmente entre los que se pensaba como ganador del premio por los temas de estudio, pero el ministro Cataldo dice, le entregamos el premio precisamente por los temas que estudio. Y dice que es proyectar el premio nacional con perspectiva de futuro, con vigencia a propósito del quehacer de nuestro país. ¿Cómo se lee eso que se pone como un argumento central para darle a César Ross el 2024 el Premio Nacional de Historia? Bueno, quiero decir que la persona mayor en ganar el Premio Nacional, como yo como investigador investigué, lo obtuvo a los 91 años, Juan Luis Espejo, y el más joven en obtenerlo fue Gabriel Guarda, que tenía 56 años cuando lo obtuvo. Varios lo han obtenido a los 60, y Rafael Sagredo y yo lo hemos obtenido a los 62, cada uno en su oportunidad. Entonces, se puede leer el premio o cualquier premio nacional de modos muy distintos. El otro día estaba con nosotros Valentín Trujillo, que tiene 91. Claro. Está haciendo, estoy cerca de los 92. Entonces alguien podría decir, bueno, el premio es para reconocer la trayectoria de una vida. Listo, exacto. entonces hay que entregarlo muy, muy, muy adelante en la edad. Otros podrían pensar, no, debiera ser un premio para el mérito académico en estricto sensu, ¿no? O sea, decir cuál es el impacto de su obra. Las publicaciones. Y si uno mira la ciencia básica, uno diría, mira, el impacto aquí y allá. Claro, las publicaciones es un indicador que es muy relevante, sobre todo en los últimos años. ¿Cuántos proyectos de investigación competitivos has ganado? ¿Cuántas publicaciones has hecho? Y también cruzando esa información con qué edad tienes. Y ahí viene el punto del ministro. ¿Y cuál es la proyección? ¿Damos el premio para que esta persona se vaya a su casa o damos el premio como una aliciente para que continúe por donde va? Tiene varias lecturas, no tiene una sola, ¿verdad? El año anterior le habían dado el premio Ciencias Sociales y Humanidades a Gastón Soublé, que también es muy grande. ¿Pero cuál es su lectura de su propio premio y del argumento que se entrega para otorgárselo? Bueno, es una pregunta... venenosa la tuya, capciosa, capciosa al menos. Por supuesto, yo tengo que defender mi opción. Diría que en mi caso es porque, no en mi caso solamente, en todos los casos, creo que debiera pensarse en qué le trajeron de nuevo al debate anterior los ganadores. En mi caso, yo le di un lugar relevante al estudio de la interacción entre Chile y América Latina con el Asia. Eso existía antes, por cierto, pero creo que el volumen que adquirió con mi trabajo fue mayor. Yo he ganado muchos proyectos Fondesit sobre ese tema, que es el indicador. También he hecho muchas publicaciones. Al momento de ganar el premio yo ya había hecho más de 90 publicaciones académicas, dentro de las cuales habían libros, capítulos de libros, etcétera, habiendo publicado en Asia, en 17 países, en 5 idiomas, etcétera. Todo eso se ponderó para decir, es una historia de Chile y de la interacción de Chile con el este de Asia, pero que tiene carácter global. Exacto. No tiene carácter, digamos, tan local, que pueden haber trabajos muy meritorios, pero que no dialogaban o no conversaban con otros ecosistemas intelectuales en el mundo. Yo he interactuado y he estado, en Japón, en Corea, en India, etcétera, en Estados Unidos, como la mayoría de mis colegas, pero muchos de los colegas, sobre todo de disciplinas más convencionales o tradicionales, no se han abierto, no digo que se han negado, pero no se han abierto a esa interacción por muchas razones, ¿no? Cuando uno gana proyectos Fondesit, yo
lo he logrado en muchos, uno tiene fondos para viajar. Y cuando uno viaja y publica, interactúa con otros, hace mejores artículos, mejores libros y mejores proyectos siguientes, lo cual refuerza toda esa tendencia. Entonces, sí, obviamente yo debiera defender la idea del mérito, pero también creo que la idea de la novedad. Es que a eso apuntaba yo, cuando el ministro pone como argumento el tema del futuro, del presente también de Chile, digamos, cuando se evalúa entregarle a César Roja el premio. No con un afán de poner sobre la mesa todo el palmarés académico que sabemos tiene, ¿no? Como otros, como claro. esa sensación de novedad que quedó instalada a propósito de ese argumento y esa sensación de futuro también. Sí, mi trabajo tiene que ver con el pasado y con el futuro, claro, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el pasado, sobre todo porque las relaciones con los países asiáticos, ellos valoran mucho el largo plazo, claro, y nosotros valoramos mucho la contingencia, ¿no? Entonces esa dualidad es muy virtuosa para entenderse con ellos. Les pongo un ejemplo, mi primera publicación sobre relaciones con Japón, yo la hice a fines de los 80 antes de titularme, cuando era un alumno de pregrado. Y los japoneses me fueron reconociendo gradualmente. Y hace unos años atrás me invitaron a dar una conferencia importante a la Cancillería japonesa. Entonces, mira, la velocidad a la que ocurre esto en Japón es una velocidad que uno diría, bueno, en 30 años más, si usted sigue trabajando muy duro, va a entrar a la foto, por así decirlo. Y si uno entiende la noción de largo plazo que ellos tienen, o la noción del tiempo que ellos tienen, uno comprende que sí, que tiene sentido esa persistencia e insistencia, como decía Confucio. Yo recuerdo haber conversado con usted, profesor, sobre las relaciones de Chile con Asia en términos de China durante la era comunista de Pinochet, en términos de Corea del Sur y el intercambio que hemos tenido con ellos, y Japón y todos los devenires que tuvo la política y cómo intercambiábamos apoyos en la era Pinochet, en la era de la dictadura, para diferentes comisiones que favorecían. Voy a poner un ejemplo al pasar, digamos, la Casa de Ballenas, por poner solo un ejemplo de las muchas áreas del quehacer internacional. Pero hoy por hoy, profesor de Historia y Premio Nacional, me interesa ver cómo ve esta visión antagónica que tenemos los chilenos del estallido social, que de alguna manera, si estoy equivocado, por favor me corrige, parece ser una reproducción de lo que tenemos, la visión antagónica que tenemos sobre el golpe de Estado o sobre el gobierno de Salvador Allende, replicando estas visiones, no voy a decir divergentes, es antagónica, donde uno se ve al otro como enemigo o como alguien con el cual no se puede negociar. ¿Es así? ¿Son visiones de una misma raíz ideológica? ¿Hay posibilidad o ve alguna manera de converger en estas visiones? Yo entiendo que este programa no termina en diciembre. Entonces, te voy a dar puros títulos. Perfecto. Así volvemos a conversar. Pero lo podemos invitar varias veces hasta diciembre. Bien. Lo hacemos en cuota. Vamos por parte con esa pregunta. Yo creo que el estallido político, más que social, fue político. Buena. Ya hay un cambio de visión ahí interesante. El estallido político lo que hizo fue develar que nuestros consensos eran relativamente frágiles. Nuestros consensos eran imprescindibles para hacer la transición a la democracia. Los que fuimos estudiantes en los años 80 y que vivimos la represión intensamente, yo estudié en el pedagógico, entendíamos que era necesario. Soy de la generación de Carolina Toá, de Gonzalo Rovira y otros. Entendíamos que era un mal necesario, pero que lo que había por ganar era tanto más importante que bien valía la pena apretar los dientes y hacer esa transición, ¿no? Y negociarla tanto como se pudiese. Sí, claro. Bien valía dejar de tener personas perseguidas, desaparecidas, torturadas, violentadas, etc. Y también bien valía la pena pensar en que la democracia podía rehacerse. Uno de los pocos que lo dijo a tiempo y que lo dijo muy bien fue Tomás Mulián. La mayoría de los intelectuales de izquierda plantearon durante el largo tiempo que la dictadura era una pausa en nuestra historia y que una vez que la dictadura se acababa volvíamos a donde estábamos.
Y Tomás dice, no, esto no es así. Aquí ha habido una revolución estructural de fondo, el país cambió irreversiblemente para siempre y difícilmente la transición podía volvernos al 10 de septiembre del 73. No iba a llevar a otro lugar, mejor, peor, diferente al menos, ¿no? Y se pagó ese precio, y se pagó muy bien. Y verás que la generación a la que yo pertenezco no ha cuestionado esos 30 años. Los que vivieron antes han visto que esos 30 años, es mi punto de vista, lo he publicado, son los mejores 30 años de la historia, en muchos sentidos. Ahora, los jóvenes que entraron a la universidad en los 90 o en los 2000, en fin, y que no vivieron esa represión, podían tener una mirada mucho más maximalista sobre lo que no se obtuvo y sobre lo que debería haberse obtenido, ¿no? Y sobre lo que se transó. Y es legítimo que lo piensen así, y es legítimo también que la generación anterior dijeran, no es tan claro, ¿no? Pero avancemos. Ese es un punto. El segundo, la gente se olvidó que para el plebiscito del 88, Pinochet sacó el 44% de los votos. O sea, después de la dictadura y ya todo lo que se sabía, y en un momento de mucha exaltación de polarización política, no creo que tan social, creo que el estallido tuvo algo de polarización social, pero más política, el 44% de los chilenos votó por Pinochet. ¿Qué significa eso? Que había un porcentaje muy alto de gente que no le importaban las violaciones de derechos humanos y que no le importaba el 50% de pobres y que no le importaba el 20 y tantos % de población en la extrema pobreza, que pensaba, como alguno de mis colegas, que los resultados económicos bien valían las violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Ahora, dicho eso, se nos olvidó eso. Pero no miramos, o no quisieron mirar los expertos, que la derecha política chilena, centro derecha, como se hubiese querido luego denominar, sacó ese caudal de votos de manera estructural, desde entonces hasta ahora. La única diferencia que hubo con los plebiscitos constitucionales es que había un centro que no estaba obligado a votar, que fue a votar, y que era un centro que tenía y tiene y ha tenido históricamente miedo. Y cuando hay crisis económica, es un péndulo, el centro se izquierdiza. Y cuando hay auge económico, el centro se derechiza. ¿Qué pasó para el estallido político o social? Las cifras económicas no decían que estábamos en depresión, ni que teníamos una recesión profunda, ni que teníamos mucho desempleo. Más bien decían lo contrario. Y esto ha sido anotado por muchos intelectuales que han estudiado que paradójicamente, en momentos de auge económico se producen este tipo de estallidos. Y el estallido no viene por la miseria, el estallido viene por la desigualdad. O sea, cuando hay una enorme diferencia entre unos y otros, eso tiene un impacto provocador que se tracciona en violencia. Y eso es un dato interesante porque los países que son muy pobres, pero igualmente pobres, no tienen estos estallidos. Y los países que son igualmente ricos tampoco. Y eso revela que la igualdad no es solo una categoría filosófica, sino tiene un impacto sobre el desarrollo, sobre la economía y obviamente sobre la estabilidad política. La igualdad es un atributo para la estabilidad política, no solamente un deseo de algunos izquierdosos que piensan que eso es imprescindible porque sí. ¿No? Profesor, efectiva y lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero usted decía a propósito cuando hacía el parangón con el plebiscito del 88 que habían cambios que irreversiblemente iban a ser para siempre. Después del estallido político que usted le menciona, ¿en qué momento nos dejó? ¿En qué momento de la historia o en qué parte de la historia estamos después de ese estallido? Si es que efectivamente es una marca en nuestra historia. Es muy difícil responder esa pregunta. Porque me obliga a decir lo que va a ocurrir un poco, ¿no? Pero yo, en un chat de nuestros colegas en la universidad, a propósito del estallido, porque abrimos un diálogo con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, porque había mucha gente que necesitaba, entre comillas, explicaciones o que necesitaba al menos manifestarse, plantearse en sus inquietudes, en sus miedos. Abrimos ese foro no para que los profesores le explicaran a los demás lo que pasaba, sino para dialogar. Y se decían muchas cosas en esos foros. Entonces yo, apelando a mi deformación profesional, elegí 3 citas, no las voy a repetir aquí, pero elegí 3 citas de distintos momentos de la historia de Chile. Entonces yo hacía una pregunta, ¿Chile cambió? Que era la frase, ¿no? Chile cambió, y yo ponía esas 3 citas y al final pues tenía, quizá no. Y yo creo que... quizá no. Yo creo
Qué insidioso. Yo creo, por supuesto, yo creo que no cambió estructuralmente nada. Esto fue muy parecido a la Guerra Civil de 1891. Se suicidaba Balmaceda, es verdad. Hay combates, etcétera. Hay gente que participa, que muere, etcétera. Todos esto nosotros debemos tener algún pariente que murió en la Guerra Civil del 91. Pero termina la Guerra Civil y a los pocos meses, no tantos, los balmacedistas vuelven al Congreso. Congreso, por favor, no Parlamento. Chile no tiene ni nunca ha tenido Parlamento. Al Congreso. Y los que eran ricos antes de la Guerra Civil siguen siendo ricos, los que eran pobres antes de la Guerra Civil siguen siendo pobres, la concentración de la riqueza sigue estando igual, etcétera. O sea, estructuralmente después de la Guerra Civil no cambió nada y por eso que no se le puede llamar o no debería llamársele revolución, porque no hubo una transformación estructural de fondo que tuviera tendencia de permanecer. Después de la Revolución Francesa, sí, pero después de esta, no. Entonces después del estallido no ocurrió eso, pero claramente que ha habido un ajuste. Por supuesto que hay un ruido, ¿no? Yo recuerdo los dirigentes de los consorcios empresariales diciendo, por favor, queremos que nos suban los impuestos. Si es el precio que hay que pagar, pero si nosotros siempre estuvimos dispuestos a que nos subieran los impuestos. Fantástico. Cuando pasó el peligro y les presentaron la idea de reforma tributaria, dijo, subir impuestos no es un buen momento. Ahora hay que preocuparse del crecimiento económico. Entonces, este es un juego de máscaras. No ha habido un cambio de fondo. Lo que debiera haber es un aprendizaje político, pero todas las fuerzas políticas se despiertan en un momento y en otro, y las elecciones que tenemos en adelante son súper interesantes porque vamos a ver qué pasó con esa transformación. Miren lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Estados Unidos. Es interesante. Hay un ciclo de derecha, pero también hay un ciclo en el sentido opuesto. En Inglaterra ganó la izquierda o la centroizquierda, en Brasil ganó la centroizquierda, en España logró ganar la centroizquierda, en Francia por un ratito se afirmó a la extrema derecha. Es un aprendizaje y esto es un ciclo. Cada vez que hay un proceso revolucionario transformador, a continuación hay un proceso de restauración conservadora o neoconservadora. Empezó con la Revolución Francesa y ese ciclo se ha seguido repitiendo. Por eso que una cualidad que tiene la historia es que uno toma distancia y puede ver que esos ciclos tienden a repetirse. Como decía Marx, y lo dije la otra vez, la historia sucede dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Profesor César Ros, Premio Nacional de Historia, muchísimas gracias por habernos acompañado en la prueba. Encantado. Gracias a ustedes. Profesor, gracias por venir. Vamos a la pausa.